Gracias, señora presidenta, compañeros asambleístas. La ley que estamos debatiendo el día de hoy es una ley demasiadamente importante, tanto para la defensa nacional, cuanto para la seguridad pública, cuanto para organismos complementarios que son referentes en la población y en las diferentes instituciones, como es el Sistema Nacional de Inteligencia. Y no se diga en lo que se refiere a todo lo que es amenaza, especialmente de la naturaleza, y por eso se incluye todo lo que es gestión de riesgos. Sin embargo, yo debo decir muy claramente a todos ustedes de que durante estos 10 últimos años las Fuerzas Armadas fueron disminuidas en su potencial, en su capacidad operativa, y desde luego se presentó el fenómeno que todos conocemos y que ahora la frontera norte es el foco central no solamente del Ecuador, sino de la región, de América Latina y de todo el mundo. Somos famosos, pero somos famosos por lo malo, especialmente refiriéndome al narcotráfico. Por ello es lo que se conforma esta comisión, que inicialmente estuvimos 19 miembros, luego hubo que rectificar, quedamos 9, y al final quedamos únicamente 7 asambleístas para cumplir con este propósito de la ley. Eso quiere decir o que no hubo interés, no se le dio la importancia, o simplemente también hubo desconocimiento. En todo caso, hemos trabajado, hemos estado constantemente tratando de hacer lo mejor para tratar de modificar, cambiar y actualizar a esta ley. Pero ¿qué sucede, señora presidenta y señores asambleístas? Que yendo al punto central, yo voté abstención de esta ley en vista de que no era concordante en lo que se refiere al artículo 10, que es la organización y la estructura del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. ¿Por qué? Si anteriormente estaba conformado por el presidente, vicepresidente, estaban conformados por el ministro de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Comando Conjunto, el comandante de la policía, en fin, los organismos relacionados estrictamente a la seguridad. Pero da la casualidad, y esta es la razón fundamental por la que no estoy de acuerdo en esta ley, porque en la estructura indica que estará conformado por los presidentes de los poderes del Estado. Esto es, el presidente de la República, del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y se incluye al presidente del Consejo Nacional Electoral y se incluye al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con voz y voto. Y, lógicamente, considerarán a otros miembros, inclusive dice, a ciudadanos cuando sea necesario, solamente con voz. La pregunta mía es, ¿quién ejecuta las operaciones militares? ¿Quién planifica la defensa nacional? ¿Acaso no es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? ¿Quién, además de planificar, ejecuta cuando sea necesario el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional?
Por consiguiente, no es lógico, no es adecuado de que participe el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y se quite con voz y voto al Comando Conjunto, al comandante de la Policía, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es un absurdo lo que se ha presentado. Yo creo, señora presidenta, de que esta ley merece una revisión. Desgraciadamente, durante el proceso que se siguió para aprobarla esta ley, no fue el más adecuado. Y lo digo con todo respeto y consideración a todos los compañeros de la comisión. ¿Por qué? Porque unos artículos fueron aprobados mediante votación, artículo por artículo, y otros no se utilizó este procedimiento. En segundo lugar, cuando se trató ya para la sesión de aprobación final de esta ley, se nos preguntó que si estábamos de acuerdo para aprobar y revisar artículo por artículo de esta ley y se sometió a votación. Indudablemente dijimos que sí, pero la casualidad es que después de 2 horas aproximadamente de espera, todos los cambios que habíamos propuesto los diferentes asambleístas, simplemente no se sabe si fueron o no recogidos y se sometió a votación para la aprobación, lo cual dentro del procedimiento legislativo es ilegal e inconcordante. Por ello, señora presidenta, digo que debemos someter nuevamente a una revisión esta ley. Y por otro lado, señora presidenta, había hecho conocer en la comisión de que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto y a través del comandante de la Policía, se estaba elaborando un nuevo código de seguridad, denominado Código de Seguridad del Estado, y que sería necesario hacer o esperar un determinado tiempo para que tengamos la posibilidad de revisar cuál es la política pública emitida, que tiene toda la potestad del presidente de la República en lo que se refiere a seguridad. Esa política pública del presidente de la República tiene que plasmarse en lo que es esta ley. Pero si no sabemos cuál es, además de la política, el concepto estratégico nacional, que así se denomina, si no conocemos el pronunciamiento del Ejecutivo, ¿cómo podemos nosotros aprobar una ley? Si es el presidente de la República el responsable absoluto, el presidente de la República es el responsable total de la política de seguridad. Y si ello no se dio y no se emite hasta este momento, yo creo, señora presidenta, de que debemos tomar en cuenta este aspecto tan fundamental. Y en lo que concierne a los miembros del Consejo de Seguridad, miremos el artículo 226 de la Constitución. Le queda 1 minuto, asambleísta. Y creo que estamos nosotros alterando y yéndonos contra el artículo 226 de la Constitución. Por eso, señora presidenta, mi propuesta es de que esperemos para que en estos días próximos, según me han informado, enviarán el Código de Seguridad, que contiene 5 libros. El primero, de conceptos y de generalidades. El segundo, exclusivamente sobre defensa nacional. El tercero, exclusivamente lo que concierne a seguridad ciudadana y orden público, que corresponde a la policía. El cuarto,
relacionado exclusivamente a inteligencia y finalmente el quinto libro relacionado a gestión de riesgos. Por eso, señora presidenta, pido a usted de que se haga y se tome las coordinaciones necesarias con el Ejecutivo a fin de pedir ese código que está para aprobación exclusiva del presidente de la República. E insisto, porque la política pública y el concepto estratégico nacional es exclusivo del presidente de la República, no de ninguna otra autoridad. Y teniendo los dos proyectos, el que estamos en este momento tratando, más el Código de Seguridad del Estado que propone el Ejecutivo, elaborar una sola ley con la pertinencia, las competencias, la legalidad, la institucionalidad, que es lo más importante para la defensa y seguridad de todos los ecuatorianos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta